Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy les vamos a contar sobre el síndrome de la warfarina fetal por Daniel Alvarado, Juan Sebastián Fernández, Marisol Pozo y Juan Camilo Varela. Antes de contarles sobre el síndrome, les queremos decir qué es la warfarina, que es un medicamento anticoagulante que se utiliza para prevenir que se formen coágulos o para tratar coágulos sanguíneos en las venas o en las arterias, lo cual puede reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón y otras condiciones serias, dado que se estaría obstruyendo la vía sanguínea. La warfarina actúa como un inhibidor competitivo de la acción de la vitamina K, previene el reciclaje de esta al bloquear la actividad de la B-Core, que es la enzima esencial que activa la vitamina anteriormente dicha. De esta manera, se reducen las reservas de la vitamina K y a su vez se reduce la síntesis de factores coagulantes que requieren de la presencia de la vitamina K. Usualmente se receta para personas con ciertos tipos de ritmo cardíaco irregular, personas con válvulas cardíacas artificiales que pueden ser de reemplazo o mecánicas y personas que han sufrido un infarto. Viene en forma de tabletas orales y usualmente se toma una vez al día. Sin embargo, la warfarina es un medicamento teratógeno, lo que significa que es un agente que puede interferir en el periodo del embarazo en el que se están formando los órganos del bebé y dar lugar a efectos congénitos. Las alteraciones pueden ser menores, no tener consecuencias, pueden ser corregibles o, en un caso extremo, pueden amenazar la vida. Los efectos teratógenos suelen depender de la dosis y el momento del embarazo. En este caso, la warfarina es un teratógeno de la categoría X, lo que significa que es un fármaco que tiene un alto riesgo de causar daño permanente al feto y que no debe usarse en el embarazo o cuando hay posibilidades de quedar embarazada. La embriopatía por warfarina, también conocida como síndrome de warfarina fetal o síndrome de Disala, se caracteriza principalmente por hipoplasia nasal y anomalías esqueléticas, que incluyen miembros y dedos cortos y epífisis punteadas. A pesar del conocido efecto teratógeno de la warfarina, sigue siendo necesaria cuando el riesgo de episodios tromboembólicos supera el riesgo de malformaciones fetales. Antes de entrar en detalle sobre las anomalías congénitas que presenta el feto con el síndrome de warfarina fetal, es importante entender cómo afecta el desarrollo del embarazo la exposición a este teratógeno. El periodo de mayor riesgo en el embarazo es el primer trimestre, específicamente entre las semanas 6 y 12 de gestación, ya que en estas ocurre la fase embrionaria donde está la formación de la mayoría de los órganos, lo que conocemos como organogénesis. Se ha visto que pacientes expuestos a la warfarina entre las semanas 6 y 9 de gestación presentan malformaciones distintas a aquellos que son expuestos después de la semana 9. A su vez, el efecto de la warfarina es dependiente de la dosis tomada debido a que se ha encontrado que entre mayor y más frecuente sea esta, se presentan malformaciones de mayor gravedad. Es importante también recordar el tiempo de vida del medicamento del cuerpo, ya que este se debe suspender con suficiente anterioridad para evitar lo siguiente. Ocurre que en el embarazo la warfarina puede cruzar la placenta y este tiene el potencial de causar teratogénesis y sangrado en el feto. Entre las semanas 6 y 12 de gestación es de suma importancia la síntesis de proteínas necesarias para el desarrollo de hueso y cartílago, que pueden ser destruidas por este medicamento. En este caso, cuando ocurre esto, se define como tal la embriopatía por warfarina, porque al cruzar la placenta, el feto es incapaz de producir las proteínas dependientes de la vitamina K. Por otro lado, si se utiliza la warfarina después del primer trimestre, se asocia con complicaciones hemorrágicas tanto en el feto como en la madre, debido al efecto anticoagulante que produce este medicamento. Y bueno, ya entrando en detalles, podemos decir que el síndrome de la warfarina fetal se deriva de la ingesta durante el embarazo de este medicamento que explicamos anteriormente, cuyos efectos repercuten en el bebé generando defectos de nacimiento o hasta causar su muerte. Los indicios para identificar el síndrome son variables, ya que dependen de la dosis de warfarina y el periodo de gestación en el que la madre expuso al bebé. Por eso se presentan niveles de gravedad variables también, y es un tema que especificaremos más adelante. Las características fenotípicas que se pueden presentar en el bebé incluyen primariamente de tipo esquelético, ya que debido al medicamento se afectan las proteínas que se encargan de su desarrollo y por eso se da la hipoplasia nasal, refiriéndose al poco desarrollo de esta. Se da el puente nasal deprimido que corresponde a una posición posterior de la raíz nasal en relación con el perfil facial general para la edad. Se da la escoliosis, una curvatura lateral de la columna vertebral, se dan las calcificaciones en la columna vertebral, el fémur y el hueso del talón. También se incluyen anomalías de las extremidades como la braquidactilia, que consiste en una malformación genética que causa que los dedos sean desproporcionadamente cortos en manos y pies, además de hiperterorismo ocular, refiriéndose al aumento de la distancia entre los globos oculares.
labio fisurado, que consiste en la separación o en una hendidura del labio superior, hipotonía, que es un bajo tono muscular, y convulsiones. Por otro lado, el uso de warfarina en el embarazo, independiente del trimestre, se puede asociar con anomalías del sistema nervioso central como la hidrocefalia, que consiste en la acumulación de líquido en las cavidades del cerebro, y la microftalmia, que es un tamaño disminuido del cráneo, lo que en conjunto conlleva una discapacidad intelectual. Esto se puede acompañar de un bajo peso al nacer, y el síndrome incrementa el riesgo de hemorragias intracraneales. Ahora queremos destacar algunos datos que nos parecen relevantes del efecto teratogénico de la warfarina y las diferentes variables que éste puede presentar. Luego de analizar varios estudios referentes al tema, pudimos encontrar algunos datos estadísticos que nos arrojan un panorama general de cómo los efectos teratogénicos de la warfarina pueden sufrir algunas variaciones dependiendo de algunos factores, como el momento en el que se dé la exposición a este teratógeno. Empezaremos hablando de una muestra de 176 mujeres con una exposición a este teratógeno durante su primer trimestre gestacional, donde nos encontramos con una frecuencia del 26.7% de abortos espontáneos y un riesgo del 4.1% de que el bebé naciera con alguna embriopatía con características similares a las anteriormente mencionadas por mis compañeros, si este se vio expuesto a la warfarina durante su primer trimestre de la gestación. También encontramos otro dato que nos pareció súper importante para el diagnóstico de este síndrome, y es que el periodo crítico para que este se desarrolle es entre las semanas 6 y 12 de la gestación. Ante una exposición de este teratógeno en este periodo de la gestación, las probabilidades de que el niño nazca con todas las características típicas de este síndrome son muy elevadas. Por esto que este momento gestacional es de suma importancia para el desarrollo o no de este síndrome. También pudimos encontrar que se pudo hacer una pequeña estimación del riesgo de padecer otro tipo de anormalidades que provoca este teratógeno, como lo son las anormalidades del sistema nervioso central, tales como la microcefalia, la hidrocefalia, la displasia de la línea media dorsal, algunas malformaciones como la de Dandy-Walker, una atrofia cerebelosa de la línea media, una atrofia óptica y también retrasos mentales que pueden ir desde moderados hasta importantes. Ante una exposición a este teratógeno en cualquier momento de la gestación por parte de los niños. Se tomó una muestra de 418 recién nacidos que tuvieron una exposición a este teratógeno durante diferentes momentos de su periodo gestacional y se pudo establecer un riesgo del 2.6% de que nacieran con alguna de estas anormalidades por la exposición a este teratógeno en cualquier momento de la gestación. Y por último, queremos mencionar en este conjunto de datos que encontramos que, como mencionamos anteriormente, el periodo entre las semanas 6 y 12 de gestación es de suma importancia para el desarrollo o no del síndrome, por lo cual si se suspende el uso de este teratógeno antes de la semana 12 y no se vuelve a utilizar sino hasta el final de la 12ª semana, se podría decir que se pueden prevenir los efectos teratogénicos de este en el recién nacido. También pudimos observar que existen otros factores determinantes en la manifestación teratogénica de la warfarina, y uno de estos es la dosis a la cual se vio expuesto el feto o la dosis que consumió la madre durante el periodo gestacional. Se obtuvo una muestra de 33 mujeres con una exposición de 5 miligramos o menos de warfarina y otra muestra con 33 mujeres con una dosis de más de 5 miligramos de warfarina, donde se obtuvo que en las mujeres con 5 miligramos o menos de dosis se vio una frecuencia de 0% de embriopatías en los recién nacidos y solo un 12.1% en la frecuencia de los abortos espontáneos, mientras que en las mujeres con una dosis de más de 5 miligramos de warfarina se encontró una frecuencia del 8% de embriopatías, como el síndrome de la warfarina fetal propiamente dicho, y una frecuencia de 72% de abortos espontáneos. Otro aspecto importante aquí a mencionar es que el tratamiento alternativo ante los efectos teratogénicos de la warfarina es el reemplazo de esa por la heparina, donde también se han hecho estudios que hacen un contraste revelando que la heparina también tiene algunos efectos teratogénicos, pero que en comparación con la warfarina, como se puede ver en la tabla de abajo, los porcentajes son mucho menores a los efectos teratogénicos provocados por la warfarina. Y esto sería todo. Muchas gracias.